Hola, ¿qué tal amigos de Ciencias Virtuales? Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de mecánica de sólidos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 4.9, el cual se nombra como concentración de esfuerzos en miembros cargados axialmente. Y bueno, para empezar con este tema, es importante dar algunos conceptos que meramente son para las materias que vienen muy relacionadas con lo que sería ingeniería civil. Sin embargo, nada más vamos a ver algunos conceptos importantes, no meramente lo que sería la materia de ingeniería, más bien lo que sería de la carrera de ingeniería civil. Por ello vamos a ver lo siguiente: definición de estructura, que si no mal recuerdo hay una materia que es análisis de estructuras isostáticas, si no mal recuerdo, algo así. Pero bueno, de tal manera que vamos a definir qué es una estructura, ¿no? Se refiere a un sistema de partes conectadas que se utiliza para soportar una carga. Y dentro de ellos están los edificios, por ejemplo, que aquí en la Ciudad de México, lo que sería México, su capital, que en este caso, si alguien visita lo que sería la Ciudad de México, pues tenemos los edificios como la Torre Latinoamericana, ¿ok? O Torre Latino, nada más le dicen así. Entonces va a ser una de las tantas estructuras que se analizan en la parte de una estructura, ¿ok? También veríamos los puentes, que por ejemplo uno de los tantos se encuentra lo que sería el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, que se abrevia como AICM, ¿ok? También tendríamos torres que son de transmisión de energía eléctrica, por ejemplo en el Gran Canal, que se encuentra también en la Ciudad de México. Estos tres se encuentran en la Ciudad de México. También vemos que en la definición de estructura también compite a lo que sería diseño de barcos, ¿ok? Como se observa en pantalla, y también diseño de grúas, ¿no? Más que todo, precisamente lo que soporta las cargas, como se observa aquí en pantalla. Bueno, ahorita que voy ahora mismo a señalar, pues son todas estas formas, ¿no? Estas armaduras y que tiene cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene un nombre. Si no mal recuerdo, una de las tantas es el tipo Warren, creo, de las estructuras que precisamente genera lo que serían armaduras, ¿ok? Estos pues serían cables, obviamente de un gran grosor para soportar pues los puentes, ¿no? También estas estructuras lo que tienen más que todo son vigas, lo que sería también las torres, ¿ok? Que serían pues un tipo de armadura, por así decirlo, y este también, ¿no? Una armadura que sería en los barcos. ¿Y por qué va a ser importante mencionar esto? Porque obviamente vamos a tener en cuenta que cada uno de los elementos que soporta la carga, que eso es nuestro énfasis, las estructuras tienen miembros, ¿ok? Miembros que tienen cargas axiales. Recordemos que la carga, traducido a lo que ustedes ya conocen como fuerza, pero lo que sería en mecánica de sólidos y otras materias relacionadas, pues se le llaman cargas, ¿ok? Y que axialmente sea a través de su eje del elemento, ¿no? En este caso, vamos a tener que definir qué es el miembro con carga axial. Un miembro es un componente de una estructura. Aquellos componentes estructurales que solo están sujetos a tensión o a compresión se llaman miembros con carga axial o cargados axialmente, como por ejemplo columnas de concreto reforzadas con varillas de acero, que en este caso van a estar siempre en compresión, ¿ok? Por ejemplo, el árbol de transmisión que se encuentra debajo de un automóvil, esto lo podrían ver más que todo en los trailers, eh, cuando vayan en la carretera o en una avenida grande donde va pasando precisamente los trailers, se ve un eje que se está moviendo de esta forma. Pues ese es el árbol de transmisión y que siempre está en tensión, ¿ok? Entonces, lo principal es que estos elementos o estos miembros estructurales siempre van a estar en compresión y tensión a nuestro análisis que compite para este tema. Y ahí se ve un GIF, ¿no? De una imagen animada de tal forma que ahí vemos el árbol de transmisión. Ahí no se ve tanto una deformación como lo vimos con los anteriores videos, teóricamente hablando, en el que pues obviamente va cambiando su longitud, de la longitud original a una longitud final, y se genera la deformación. Aquí no se ve tan obvio, pero cuando ya esté trabajando a grandes cargas, precisamente sí se va a deformar, pero no va a llegar allá más de recordemos la resistencia a la cedencia, es decir, no va
a pasar de ese valor, de ese esfuerzo, para que ya quede una deformación permanente. Recuerden que las permanentes son del tipo plástica y las que no son permanentes son del tipo elástica, ¿ok? Como los clasificamos los cuerpos deformables. Ahora, miembros elaborados por dos materiales diferentes. Esto también va a ser nuestro énfasis para los problemas que se van a estar subiendo. Cuando dos o más materiales en un miembro comparten la carga a la que está sometido, se requiere un análisis especial que diga, para determinar qué porción de la carga soporta cada material. Es necesario tomar en cuenta propiedades mecánicas en la región elástica de dichos materiales, es decir, vamos a utilizar lo que es la ley de Hooke, ¿ok? O la ecuación de Hooke, lo que sería el módulo de rigidez o módulo de elasticidad o módulo de Young, ¿ok? Ya que recordamos que cualquiera de esas tres formas de nombrarlo son sinónimos, ¿ok? Algunos miembros cargados axialmente, pues ya habíamos visto alguno de ellos, que dentro de estos vamos a repetir las definiciones. Por ejemplo, aquí tenemos resortes, es un miembro estructural que almacena energía mecánica y que su longitud que lo caracteriza está en forma helicoidal, es decir, en forma como si fuera una analogía a lo que sería una cola de un puerco que está así, ¿ok? Dando vuelta. Y bueno, ustedes ya han visto los resortes, por ejemplo, una pluma, ¿no? Una pluma que tiene precisamente, pueden subir y bajar con clic arriba para que la punta se guarde o se salga, ¿no? Entonces, de tal forma que ahí tiene un resorte, ustedes lo han visto. Y se puede ver que la carga de los resortes se puede ver como una constante del resorte por la deformación, que en este caso es delta, ¿ok? Donde F es la carga, K es la constante del resorte y delta es el cambio de longitud del resorte helicoidal, ¿ok? Bueno, viene de la mano la deformación con el delta porque obviamente podemos encontrar precisamente la deformación. Entonces aquí más que todo es el cambio de longitud, ¿ok? Otra característica esencial en los resortes es la flexibilidad que se denota como F minúscula dado por, y ahí lo tenemos, ¿no? Que en este caso precisamente el cambio de longitud del resorte helicoidal es directamente proporcional a la carga. Y por lo tanto, para que eso se vuelva precisamente una ecuación, se debe meter una constante de proporcionalidad, que es en este caso F. Por lo tanto, de esta manera vamos a poder relacionar lo que sería la constante del resorte y la flexibilidad, ¿ok? De esta forma. De aquí despejamos la carga y esta parte, que es igual a F, lo igualamos a esta parte, ¿no? Entonces queda de esta forma y por lo tanto queda que la constante de resorte es inversamente proporcional a la flexibilidad y la flexibilidad es inversamente proporcional a la constante de resorte, ¿ok? Y estas son sus unidades en el sistema internacional. La que vamos a ocupar más siempre en la mayoría de problemas es la constante del resorte, que en este caso son newtons entre metro o bien unidades de carga entre cambio unitario de longitud, ¿ok? Es decir, cuánto aplicamos de carga para que haya un cambio precisamente en su longitud, ¿ok? Es lo que se traduce como lo que sería, pues, precisamente esa constante del resorte, ¿ok? Y ahí lo vemos gráficamente, ¿no? Lo que les decía que es de forma helicoidal, ¿ok? Donde la constante de resorte es la rigidez del resorte, es decir, la fuerza necesaria para producir un alargamiento unitario, lo que acabo de mencionar. Mientras que la flexibilidad del resorte como la elongación producida por una carga unitaria. También se podría estar utilizando, pero en la mayoría de problemas dan más énfasis a lo que sería la constante del resorte, pero no podemos descartar la posibilidad de algunos problemas para que nos solicitan el valor de la flexibilidad o que nos den el valor de la flexibilidad. Barras prismáticas es un miembro estructural que tiene un eje longitudinal recto y una sección transversal constante en toda su longitud. La mayoría de estas barras prismáticas son circulares o redondas, aunque existen excepciones de otras formas. Por ejemplo, la típica pues son circulares o rectangulares, como se ve aquí, secciones transversales sólidas, ¿ok? Pero hay huecas, como de esta forma. Secciones transversales huecas o tubulares, ¿ok? A lo que llaman comercialmente como perfiles. Estos son vigas, más que todo viga en I o en H también le llaman, ¿no? Sección transversal abiertas de pared delgada, ¿ok? O en C, como se observa aquí.
Y ahí lo vemos, ¿no? Lo que sería la barra prismática, que decir que toda su longitud que lo caracteriza, pues obviamente va a ser la misma área transversal constante. Es decir, aquí en esta parte nosotros nos paramos, va a ser de forma circular, 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 ¿ok? Y con una carga axial, ¿no? Por eso se llaman miembros cargados axialmente. Cambios de longitud en barras prismáticas constantes e isotrópicas. Recordemos, bueno, precisamente dice barras prismáticas constantes e isotrópicas. ¿A qué me refiero a esa parte de, bueno, van a decir, es una redundancia o una ambigüedad? No, sino que vemos que, por ejemplo, llega una sección transversal de un diámetro de 5 centímetros, supongamos, y puede luego incrementar a 8 centímetros. Por eso es que estoy diciendo que es constante, es decir, todos 5 centímetros, todos 5 centímetros. Luego vemos lo que sería un cambio precisamente, que sería no constante. Y la parte de isotrópicas, decir, iso significa igual y trópicas, dirección a la misma dirección. Es decir, todas las propiedades que tengan del tipo propiedades mecánicas van a ser iguales. Y aquí recordemos todo lo que vimos, ¿no? En la parte desde el tema 3, de lo que sería la deformación, que es igual al cambio, que en este caso el cambio de la longitud final menos la longitud original entre la longitud original nos da la deformación, como se observa aquí en pantalla. Luego la ley de Hooke y luego lo que sería pues el esfuerzo normal, ¿no? Que es la carga entre el área transversal. Ahora bien, de esta forma lo despejamos a ese delta y precisamente la deformación por la longitud original. Y aquí también despejamos a lo que sería la deformación, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y de tal manera que aquí donde está el esfuerzo normal, vamos a sustituir esta parte, la carga entre el área, como se observa en pantalla, ¿ok? Y por lo tanto, eso lo vamos a estar sustituyendo en esta parte, como estoy señalando ahora mismo, y quedaría en esta parte roja, que es la que vamos a estar utilizando, ¿ok? Ese cambio de longitud va a ser la carga por la longitud original entre el módulo de rigidez o de elasticidad por el área transversal. Entonces, por lo tanto, vamos a tener casos de esta forma, ¿ok? Vean que esa es una barra prismática en varios puntos denotados con letras mayúsculas A, B, C, D y con una carga axial, ¿ok? Bueno, varias cargas axiales. Y ciertos tramos denotados, ¿no? Como L1, L2, L3, etc. Y aquí son las cargas que las denotan como P, PB, PC y PD, ¿ok? Y la vamos a ir repartiendo en tres partes, en esta parte, en esta parte y en esta parte, porque tiene que ver mucho relación, bueno, por eso les digo que tiene mucha relación también con las materias de ingeniería civil, que en este caso son precisamente análisis de estructuras isostáticas, en el que se ve un análisis de estructuras indeterminadas y determinadas. Pero bueno, aquí no es de tanto utilidad esa parte, pero vamos a ver lo siguiente. El inciso A, es decir, esta parte es la barra prismática original. Luego el inciso B es la barra prismática que va desde A hasta D, ¿ok? Es decir, de esta parte a esta parte, ¿ok? Solamente que aquí la ponen oculta. Entonces aquí vemos que está la carga hacia arriba, la de PB, y la PC va para abajo y PD va hacia abajo, pero aquí hay una carga que responde y eso responde al material. Entonces de tal forma que ese N1 va hacia arriba, ¿ok? Luego tenemos el inciso C, que es la barra prismática que va desde B hasta D, es decir, desde esta parte hasta D nada más. Entonces sería esta carga que estoy señalando que es PC y PD, ajá, como se observa aquí, y una que responde hacia arriba, N2, ¿ok? Y luego el inciso D es la barra prismática que va desde C, es decir, desde esta parte hasta D, que en este caso va a responder el material con N3 hacia arriba y PD hacia abajo. Y entonces, ¿qué podemos realizar? Podemos realizar la primera ley de la primera ley de Newton, que es la que rige a toda estática. Por eso es que debe haber antecedentes de esta materia con estática. Aplicando la primera ley de Newton a cada caso de B hasta D, tenemos la sumatoria de todas las fuerzas Tenguier en este caso para el inciso B, que es igual a 0. Y ahí tenemos, ¿no?, nuestro análisis. Ustedes pueden pausar el video y ver cómo se fue realizando, ¿ok? Y de tal forma que ese N igual a 1 lo vamos a sustituir en esta parte. Bueno, vamos a usar esta ecuación para denotar los cambios de longitud, que en este caso es delta 1 igual a N1 por L1 por E por A. Estas dos partes son constantes porque es una barra prismática constante e isotrópica,
¿ok? Todo en su... Toda la barra prismática es isotrópica en el mismo material, ¿ok? No cambia. También tendríamos para el inciso C de esta forma y llegaríamos también a esta forma, ¿no? Y la sumatoria de todas las fuerzas en Y en el inciso D es igual a 0 y por lo tanto quedaría de esta forma como se observa en pantalla. Y vamos a tener casos de ese tipo, ¿ok? Y entonces, en resumen, podemos decir que el cambio total de toda la barra es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de delta n, del cambio de longitud de la barra prismática, que es igual a la sumatoria desde 1 hasta n de n i por li por e por a, ¿ok? Entonces, esta es la forma resumida de la que vamos a estar utilizando para aquellos cambios de longitud en barras prismáticas constantes e isotrópicas. Pero, ¿qué va a pasar para los cambios de longitud, material y sección transversal en barras prismáticas no constantes e isotrópicas? Ok, tenemos otra vez esta ecuación que hemos utilizado con anterioridad, pero ahora vamos a ver de esta forma. Un diferencial de cambio de precisamente delta es igual a f, que está en función de x, por un diferencial de x entre e, que en este caso es el módulo de rigidez, del módulo de elasticidad o de Young, por lo que sería el área que está en función de x, ¿ok? Y esto se ve de esta forma, ¿no? Gráficamente, ¿ok? Tenemos, en este caso es una carga axial de tipo tensión, porque no es comprensión no va hacia acá, sino van hacia esta dirección ambas cargas, F1 y F2. Entonces, de tal forma que va a haber un cambio de longitud, porque aquí tenemos la longitud original y luego el delta, que fue el cambio de longitud precisamente. Luego tenemos X, luego un delta E, un diferencial de X más bien. Y tendríamos estas cargas en función de X, es decir, del cambio de la longitud. Y aquí está, ¿no? Precisamente toda esta parte se ve de esa forma. Y aquí es lo que les decía con anterioridad, cuando hay un cambio precisamente del diámetro, que la mayoría de problemas es de tipo circular. Les digo, también hay excepciones de la forma rectangular, pero siempre son circulares porque la mayoría de aplicaciones es que estos miembros cargados axialmente son circulares. Entonces, al cambio, ven que aquí hay un cambio bruscamente. Entonces, de esa forma, podemos integrar desde 0 hasta L, ¿ok? De la longitud original. Entonces, ese cambio de delta es igual a la integral desde 0 hasta L de fx entre ax por 1 entre e. 1 entre e por el diferencial de x, ¿ok? Esto es muy raramente que se utilice, pero bueno, es muy útil para lo que sería pues precisamente este tipo de problemas. Ahora sí, vamos a ver lo que serían los tipos de diferentes materiales, miembros elaborados por dos materiales diferentes. Vamos a ver lo siguiente. Consideremos un tubo de acero relleno de concreto para soportar cierta estructura. La carga está distribuida uniformemente en la parte superior del soporte. Debemos asumir lo siguiente. La carga total F es compartida por el acero y el concreto, de modo que la carga es igual a la carga A más la carga C, ¿ok? Donde obviamente A es del acero y C es del concreto, ¿ok? Bajo la carga de compresión F, el soporte compuesto se deforma y los dos materiales también lo hacen en cantidades iguales. Entonces, el cambio de longitud de lo que sería el acero es igual al cambio de longitud. El cambio de longitud en el concreto son iguales, ¿ok? Asumimos eso, porque se van a deformar de la misma, pues sí, de la misma forma, por así decirlo. Entonces ahí tenemos lo que sería la imagen, la carga que se está colocando, aquí como se observa en pantalla. Estaría nuestra sección transversal, que en este caso es A, ¿ok? El diámetro interno y el diámetro externo, aquí no lo colocan, pero bueno, lo que sería la sección AA, que sería esta parte, ¿no? Y lo que sería, pues, lo que está marcando es el concreto, que sería lo externo, y lo interno, más bien, lo interno sería el concreto y lo externo sería el acero, ¿ok? Entonces, de tal forma que vemos toda esta parte, ¿no? El cambio de longitud de A es igual al cambio de longitud en C, todo lo dimos entre la longitud original, como se observa en pantalla. Ahora, además de que la deformación unitaria de cada material es, y es lo que observamos, ¿no? Estas ecuaciones ya hemos utilizado y recordado, ¿no? Recordando la ecuación de la ley de Hooke, tenemos esa forma. El esfuerzo normal es igual al módulo de Young por la deformación.
Y entonces, por lo tanto, podemos ver de esta forma, ¿no? Para lo que sería el acero y para lo que sería el concreto, ¿ok? Recuerden que estos módulos son independientes, no pueden ser el mismo, ¿ok? Porque son diferentes materiales. Usando el concepto del esfuerzo normal, pues ahí también lo tenemos, ¿no? Para el acero y para el concreto. Y lo que hacemos aquí es utilizar estas premisas, precisamente de la carga total de F es compartida por el acero y el concreto, de modo que la carga total es igual a la carga de A más la carga de C. Pues por lo tanto, esto lo podemos despejar de estas dos ecuaciones y nos quedaría de esa forma. Y hacemos lo siguiente. Ahora de esta parte, aquí lo que hacemos es precisamente despejar aquí delta A y a delta C. Y asumimos desde esta ecuación, ¿ok? Como estoy señalando ahora mismo. Y quedaría de esta forma. Ahora, por lo tanto, dividimos todo entre longitud original y nos quedaría de esta forma. Deformación A es igual a deformación C. Y sabemos que las deformaciones las podemos observar como de esta forma, ¿ok? Más bien, sí, esta forma, de la ley de Hooke. Entonces, aquí la deformación se queda de esta forma, ¿no? El esfuerzo normal entre el módulo de Young. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma. Y el esfuerzo en A es igual a lo que sería el módulo de Young de A entre el módulo de Young de C por el esfuerzo normal de C, ¿ok? Y por lo tanto, esto lo podemos colocar acá, ¿no? En lo que sería este término y quedaría de todos estos términos al final. Y por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es factorizar el esfuerzo normal de C, como se observa en pantalla. Y por lo tanto, quedaría ya una vez realizando lo pertinente y despejar al esfuerzo de C, sería la carga entre este término total, pero lo vamos a simplificar más rápidamente, que sería esta parte, ¿ok? Pero en términos más generales, para cualquier material, no precisamente lo que sería acero y concreto, sino en términos más generales quedaría como esto: el esfuerzo normal 2 es igual a la carga por el módulo de Young 2 entre el módulo de Young 1 por el área transversal 1 más el módulo de Young 2 por el área transversal 2, ¿ok? Y el esfuerzo normal 1 es igual al módulo de Young 1 entre el módulo de Young 2 por el esfuerzo normal 2, ¿ok? Y ahora sí vamos a ver lo que serían concentración de esfuerzos. Vamos a algo importante que recae sobre esta parte de la concentración de esfuerzos, el principio de Saint-Benat, ¿ok? Este científico francés pues dio algo importante para los materiales, en el análisis de materiales, que cuando precisamente un miembro cargado axialmente, si la carga como se observa en pantalla, se va ejerciendo, va a haber ciertas zonas en donde precisamente estas líneas que apenas se observan se van a normalizar, se van a suavizar en cierto punto. En este caso, a partir de la sección aquí C a C, siempre va a mantenerse igual, hacia abajo, hacia el centro. En la parte donde está sujeto la carga, en este caso aquí P, la línea, bueno, más bien la sección A a A, de B a B, pues se va a ver hay un cambio. ¿Ok? Por eso aquí dice la carga distorsiona las líneas que se encuentran cerca de ellas. Las líneas ubicadas lejos de la carga y del toporte se mantienen rectas. ¿Ok? Todas estas líneas se van a mantener igual. Y la carga distorsiona las líneas que se encuentran cerca del soporte. ¿Ok? También se van a deformar esa línea las que están en el soporte, pero eso no nos interesa, sino nos interesa solamente las de en medio y que realmente las promedian. Es decir, vamos a promediar el esfuerzo solamente, pero un análisis más exhaustivo pues requiere analizar precisamente estas partes, las que están más cercanas a la carga, ¿ok? Pero al menos el principio de Saint-Benat nos dice eso. Entre más lejanos donde está la carga, pues se van a normalizar, ¿ok? Por eso aquí coloqué estos recortes, lo que sería la sección AA. Vean todas las cargas distribuidas en todo el área, ¿no? De esta parte donde está la carga, ¿ok? Vean que está como deformada. Bueno, entonces esta parte es una deformación. Aquí luego la sección BB también hay una pequeña deformación, pero ya en CC ya sería todo igual. Entonces, por lo tanto, podemos usar el esfuerzo promedio, que es igual a la carga entre el área transversal. Y eso también lo podemos hacer si tomamos en cuenta dos veces la carga, o más bien a la mitad de la carga.
En este caso, pues vemos que el esfuerzo promedio es igual a la carga entre el área transversal. Y aquí tenemos al autor, bueno, está todo su nombre, quien nació en 1797 y falleció en 1886. Fue un ingeniero y matemático francés, ¿ok? El principio de Saint-Benat establece que el esfuerzo y la deformación que se producen en los puntos de un cuerpo lo suficientemente alejados de la región donde se aplica la carga serán iguales al esfuerzo y a la deformación producidos por cualesquiera cargas aplicadas que tengan la misma resultante estáticamente equivalente y que se aplican al cuerpo dentro de la misma región. ¿Ok? Pero ¿qué va a pasar si colocamos una perforación o hay un cambio abrupto? Pues bueno, a eso se le llama concentración de esfuerzos, que se va a definir en la siguiente diapositiva. Cambios o cambios de geometría, que como se ve aquí en pantalla. Aquí hay sin distorsiones, ¿ok? Pero aquí ya está distorsionada cuando ya se le aplica una carga. Se me olvidó, es cuando se le aplica ya una carga, ya hay una distorsión, ¿ok? Mientras se mantiene constante, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla, pero ya cuando se aplica una carga, se deforman estas líneas, ¿ok? Y aquí se ve la distribución del esfuerzo real y la distribución del esfuerzo promedio. ¿Ok? Y esto bueno, más bien, esto se observa. Por ejemplo, aquí coloqué un ejemplo de los tantos que ahí existen de este tipo de problemas y de asuntos en la concentración de esfuerzos. Por ejemplo, esto sería en un juego mecánico, ¿ok? En el que vemos aquí estas partes que hay un cambio abrupto de geometría, ¿ok? Y ahí va a haber precisamente esto, una concentración de esfuerzos, ¿ok? En todas esas partes de atrás. Por algo se requiere esta parte, también tiene que ver con la aerodinámica, ¿ok? Pero bueno, ese es otro tema para otro video. Las concentraciones de esfuerzo se producen en los segmentos donde el área de la sección transversal cambia de manera súbita. Cuanto más grande es el cambio, mayor será la concentración de esfuerzos. Para el análisis y diseño de ciertos miembros estructurales, barras prismáticas, ¿ok? Que tienen concentración de esfuerzo, solo se requiere calcular el esfuerzo máximo. Para ello requerimos de un factor de concentración que lo vamos a denotar con una K mayúscula, que se describe como ese factor de concentración como el esfuerzo máximo entre el esfuerzo mínimo. Y el esfuerzo máximo es igual al factor de concentración por el esfuerzo mínimo, donde el esfuerzo mínimo es igual al esfuerzo promedio, que es igual a la carga entre el área transversal, donde el área transversal es el área transversal pequeña, ¿ok? Es decir, de esta parte, esta sección transversal que estoy señalando, esta parte, ¿ok? La concentración de esfuerzo solo será de interés en materiales frágiles y no dúctiles, o bien si están en fatiga dichos miembros estructurales, en este caso para los dúctiles, ¿ok? Y aquí lo tenemos, ¿no? Las diferentes formas. Aquí, bueno, esta parte son rectas y vean todas las líneas de concentración de esfuerzos, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Aquí son filetes y aquí también hay cambios, ¿no? Y son, creo que son redondeos, perforaciones circulares, ¿ok? Y que van cambiando esas líneas de concentración de esfuerzos, ¿ok? Dependiendo del mecanizado. Bueno, eso ya es de manufactura, pero el mecanizado que se le haga va a cambiar esas líneas de esfuerzo que se pretendan ahí, y hacer un análisis más exhaustivo les debe de tomar un curso de elementos finitos, ¿ok? O análisis de elementos finitos, ¿ok? Donde ahí tienen que verlo, aparte de esto que hemos visto de esfuerzos, también tienen que ver la parte térmica, ¿ok? Y estos son algunos de los tipos de precisamente concentración de esfuerzos para diferentes partes mecanizadas, por así decirlo. Estas partes son con filetes, así le llaman, filetes, y esta pues son perforaciones redondas o perforaciones circulares, ¿ok? Y aquí pues es para encontrar lo que sería el esfuerzo promedio de la carga entre HT, y donde precisamente HT, pues obviamente vamos a encontrar esta forma, ¿ok? W entre H, vamos a denotar quién es W. Pues es toda esta parte, este diámetro, por así decirlo, o esta longitud. Entonces, por lo tanto, ahí podemos encontrar lo que sería H, ¿ok? Y T, pues también nos los deben de dar, ¿no? En el problema. Y aquí es muy fácil de encontrar porque obviamente nada más lo que tenemos que hacer es una intersección, ¿ok? Y de lo mismo ocurre con esta parte. En este caso se obtuvo de la literatura de Hibbeler, pero lo que sería Robert Mott
ahí encontramos otros tipos de esta forma, de estos terminados mecanizados, y que también lo vamos a colocar para ver otros tipos de ejemplos que se podría ver como la concentración de esfuerzos. Entonces, más que todo es cuando hay un cambio abrupto de geometría. ¿Okay? A eso le llaman concentración de esfuerzos. ¿Ok? Y estos son valores experimentales en probetas. ¿Ok? Ya depende de, pues, precisamente del fabricante dar estos datos. ¿Ok? Para hacer el análisis de concentración de esfuerzos y que viene de la mano con miembros cargados axialmente. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver en el siguiente tema, el 5, lo que sería, pues ya lo que serían los esfuerzos, pero en torsión, ¿ok? Vamos a ver todo lo que serían momentos, que recordemos que eso es de estática, y entonces hay que ver un curso de estática que de hecho el día de, bueno, cuando se sube este video, pues ya se encuentra la lista de reproducción de estática. Ustedes pueden consultarla y pueden consultar lo que sería, pues precisamente momentos, ¿ok? Todo lo referido a ello. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.